seguimos transitando desde el estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco los diálogos, las entrevistas, compartir un poco este espacio pequeño, pero que vaya por otros lugares del diálogo que no tienen las grandes presentaciones. Y es un honor, es una alegría para la Universidad de la Patagonia contar hoy en nuestro estudio con Ana María Bobo. Bienvenida, Ana María. Y con Mario Murphy, un docente de nuestra facultad del Departamento de Letras. Y un poco la idea es un poco charlar acerca de las distintas alternativas, no solamente que ha tenido tu presentación de hoy, que todos los comentarios dicen que ha sido muy linda, muy auspiciosa, sino también un poco de la obra y de tu tarea en general. En principio me resultó sumamente sugerente, interesante, esta idea del título de tu charla de hoy, Los secretos de mi oficio. Me parece que un lugar por donde podríamos empezar es preguntándote esto, ¿cuáles son esos secretos de tu oficio? Yo contaba en la charla que mis secretos están muy a la vista porque los tomo de la gente que me rodea y que cuenta cosas espontáneas, o me cuenta de un libro que leyó o de una película que vio. Así que yo observo cuáles son los aciertos, las cosas que más me llaman la atención, las que más placer me provocan, para luego capturarlas y poder dominarlas técnicamente e incorporarlas en mi modo de contar, ya que mi modelo de narración oral es el de quien narra espontáneamente, ¿no? Esa espontaneidad tiene que ser muy cuidada cuando se aplica a un texto literario que se lleva a la oralidad, porque hay que respetar la poética de ese autor y bueno, es una espontaneidad, como te decía, diferente a la de un relato oral cotidiano, ¿no? Bien. Mario, también es un tema que vos no solamente trabajás en tu práctica cotidiana, sino que además venís siguiendo incluso la obra de Ana María desde hace mucho tiempo. Contanos cómo es que has llegado a esta instancia. Sí, bueno, en principio gracias por la invitación. Es un gusto poder estar compartiendo esto. Igualmente. La conozco hace muchos años, tuve la oportunidad de hacer un taller contigo y tengo algo en común, que es esto de trabajar en taller, el tema de los procesos de escritura. Soy docente de esa materia en particular. Estaba viendo cuando vos comentabas precisamente sobre eso y bueno, es uno de los temas que me interesa, esto que planteaba Horacio de cómo es un poco la cocina, ¿no? Porque en aquel taller yo recuerdo que vos trabajabas a partir de un texto literario, cómo transformarlo en un texto narrable oralmente. O sea, cómo... Después, bueno, a partir de allí se me ocurren otras preguntas, pero por ahí esta cuestión, ¿no? De lo literario a lo oral, que no deja de ser literario, en sentido amplio de la palabra. Claro, la intención sería que en el rito de pasaje desde la literatura a la oralidad no pierda calidad literaria, ¿no? Eso es lo ideal. A veces se cree que si vos decís en voz alta, correctamente, con la puntuación adecuada, en las pausas, lo mismo que dice el texto original, se es más respetuoso con el texto original. Yo soy partidaria de respetar la poética, la dinámica, los personajes y a veces hacer ligeras omisiones cuando el panorama de la descripción se vuelve excesivo para un espectador, no para un lector, sino para un espectador, y hacer la operación de que esa descripción esté más alojada en el gesto que en el lenguaje, ¿no? O sea, combinar esta posibilidad de la oralidad de hablar con lo gestual, y entonces por eso a veces omito cosas del texto original, no para que no se entienda, sino por el contrario, para que la gente pueda completar con su propia imaginación, ¿no? Y los procesos, o ¿cómo te puedo decir? La génesis, más allá de un detalle, como decís, de una película, alguien que te comentó algo, esto que dijiste en la presentación, yo estuve viendo la presentación de la necesidad de saber mirar para poder contar, ¿no? Y acá por ahí la pregunta es esta relación que puede haber entre esos procesos de generación de un texto oral con la generación de un texto escrito. Bueno, yo uso el mismo mecanismo porque yo hoy, por ejemplo, no mencioné mi novela, pero mi novela Rosas Colombianas, como las que estoy escribiendo ahora, parten de un proceso puramente oral de escritura, donde yo grabo la novela, la voy grabando en un grabador, la desgrabo y ahí empiezo la corrección. La oralidad me ofrece frases cortas, me ofrece centrarme mucho en el panorama de la acción, achicar el panorama de la conciencia,
administrar los adjetivos, porque a veces si vos vas directamente a la escritura, quizás la escritura te demanda más adjetivos que la oralidad. Entonces, voy a la literatura a partir de la oralidad, ¿no? Así que hago siempre un camino de ida y vuelta. Es que la oralidad agrega lo visual, el gesto... Claro, lo sensorial que te da la oralidad para mí es muy rico para aportarlo, ¿no? La escritura lo tenés que describir porque no tenés la imagen. Exactamente, claro. Así que yo he construido así mi primera novela, ahora la segunda, los textos autobiográficos, y me parece que ese dato de la sensorialidad, de que la gente sienta los olores... Recién alguien me dijo una cosa muy conmovedora, un joven se me acercó para decirme que había olvidado su infancia porque tenía una infancia muy dolorosa y había tenido la suerte de poder olvidarla, pero que yo le había traído el recuerdo de su abuela, que sí había sido un personaje positivo, ¿no? Afortunada su presencia en su vida. Así que en esas elecciones de la memoria puede ser que la literatura o la realidad te devuelvan un recuerdo grato o un recuerdo ingrato, nunca se sabe, pero tanto desde la literatura escrita como desde la literatura oral se provoca a un lector o se provoca a un espectador para agitar su propia escritura autobiográfica, la memoria de sus lecturas, o sea, produce texto, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, yo trabajo mucho con consignas de escritura, me ha apoyado muchísimo y acá te quiero mencionar algo que me llamó la atención cuando lo leí, con un librito que fue el librito de cabecera de los 80, que es del grupo Graphein. En el grupo Graphein está Mario Tobelen. Ah, Mario, sí, el coautor claro, de Maní con Chocolate. Maní con Chocolate, tal cual. ¿Has trabajado con Bueno, él? Mario es un creativo, es un amante de la literatura y es un irreverente, lo cual ha hecho mucho por la creatividad, porque te cambia mucho la mirada sobre las cosas. Es un amigo al que respeto y valoro muchísimo y aprendí mucho de él, porque él me ayudó a afianzar el concepto de mi espectáculo. Yo después escribía y le llevaba, pero todo lo que no debía hacer, por ejemplo, si yo voy a contar películas, me decía Mario, no podés contar una parte de la película y proyectarla. El desafío es que la gente la vea sin imágenes, solo a través de tu relato. Y bueno, hubo resistencia por parte de la gente que producía mi espectáculo, porque era menos lucido en un sentido, pero era más rico literariamente ese desafío. Así que bueno, Mario fue un precursor, ¿no?, con este tema de los talleres literarios. De los talleres, la creatividad, de búsqueda de caminos distintos. Distintos, exactamente. De romper con estereotipos, de no trabajar alrededor solamente del tema, sino por ejemplo jugar con la palabra. Jugar, bueno, él es muy lúdico, es absolutamente lúdico Mario, y yo creo que si perdemos el elemento del juego, nos ponemos solemnes, algo se cristaliza, se pone opaco, ¿no? Me parece que lo creo lúdico... que tanto en tu terreno como el de la escritura o de la literatura, que también es el tuyo, ese dale que somos, ¿no? Dale que si queramos tal cosa, ¿no? El de los como chicos. sí, claro. Como sí. Claro. Creo que pasa un poco por esta posibilidad de, sí, de jugar. Italo Calvino, cuando hacía devoluciones como editor a escritores, a un escritores muy célebres ya, les pedía que trabajen, luchen contra la autoimportancia, ¿no? Y lo lúdico ayuda a eso, a no tomarte tan en serio como personaje de escritor o escritora y ponerte a jugar, eso siempre se agradece. Ponerte a jugar, está bien. A mí me pasó algo muy particular, te lo comento porque viene a colación. Cuando yo te conozco y comenzaba, en ese momento estaba comenzando a seguir las líneas de Mario Tobelen, del grupo de Mike Alvarado, del grupo Graphein y demás, en mi práctica docente, también te conocí. Pero en ese momento, bueno, disfrutaba el espectáculo, era una cosa por un lado, otra cosa por otro. Después empecé a empezar. Pero además la vida me trajo un corolario, que tengo un hijo narrador. No me digas. Y una nuera narradora. Ah, bueno. Son narradores orales. Y yo noto la diferencia entre aquellas épocas donde la narración oral se conocía muy poco y lo que ha pasado últimamente. Y a raíz de eso me viene una pregunta. ¿Puede ser que en Argentina particularmente ha costado más lo oral con respecto a lo escrito que en otras partes de América Latina? Totalmente, porque Colombia tiene una tradición con la oralidad muy fuerte y hay gente que se quedan 2000 personas toda la noche en una plaza a escuchar historias. Hay algo ya desde el clima que favorece
es abandonarse a lo que ocurra y escuchar historias en este caso. Ocurre mucho en Cuba, pero Colombia, México, ¿no? en México, en Argentina ha costado más y aparte hemos estado más apegados los narradores argentinos a la fuente literaria. En cambio, la tradición oral en estos países se ha defendido más. Recién ahora acá se está reivindicando desde hace un tiempo relatos como los que ha recopilado Berta Vidal de Batini o tantos otros antólogos que han tomado como fuente un mismo cuento que en una misma montaña, en un ranchito lo contaban de un modo y en el otro con un ligero matiz. Pero Argentina ha crecido mucho también ahora en la difusión de la oralidad. En Comodoro particularmente hay una cierta movida en el sentido de cosas, incluso ha habido encuentros con personalidades de distintas partes del mundo, de Buenos Aires, de acá de la cordillera. Y se ha generado, por ejemplo, a mí me cuesta trabajar con los alumnos el tema de la oralidad, sobre todo porque los alumnos no creen, no en general los adultos no creemos que nos pueden contar un cuento. Que a los adultos también nos podemos enganchar con un no creemos cuento. que nos pueda interesar o que nos puede interesar, que el cuento es para chicos. Cuando yo llevo a mis alumnos a alguna cuestión de esta narración o llevo a un narrador al aula, se quedan sorprendidísimos. Claro. Se quedan sorprendidos, pero realmente, ¿no? Sí. Y quieren más, y quieren Más, escuchar. claro, Sí, claro. sí, sí, Yo sí. siempre digo, cuando promuevo mi espectáculo, un reencuentro con el placer perdido de que nos cuenten cuentos. Porque no es que no siga existiendo el interés, a veces se perdió la oferta o se perdió el espacio, hacerse el tiempo para que eso ocurra, ¿no? Bien, Claro. la verdad que Da es para un- mucho. sí, estos diálogos, las narraciones, la oralidad, la escritura, lo decíamos hoy, uno tiene la sensación que podría quedarse todo el día charlando de esto, pero realmente, porque nos transporta también hacia lugares maravillosos, hacia Claro. otros mundos. Y con una gran hacia otros economía, lugares, aparte. ¿no? Una cosita que para mí parece sustancial, digamos, estamos en la universidad y demás. Creo que la oralidad tiene un componente popular Exacto. que no necesariamente tiene la escritura. Y esto me parece muy valioso. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, en ese sentido me gustan mucho las anécdotas de Yupanqui cuando habla de la cultura de la sangre de la gente de campo, de los peones, que eran grandes narradores sin haber tenido acceso a veces a la lectoescritura, ¿no? Y sin embargo tenían una relación con la experiencia que los volvía muy ricos en el lenguaje. Sabían oír de culturas anteriores y yo valoro mucho eso también. Bueno, Gustavo Roldán es el que dice, confieso que he leído, que él aprendió el gusto por los libros, la literatura, de boca de gente que no sabía ni leer Que no sabía leer ni escribir, claro. Es realmente conmovedor, Y ¿no? también dice una cosa muy hermosa Yupanqui, que es que un arriero dice de otro, yo quería conocerlo, pero no se callaba. O sea que hay algo en la oralidad, en el silencio, que es más que el punto y aparte, ¿no? Hay una cosa muy bella también en el silencio. A veces creemos que narrar es una profusión de palabras dichas en voz alta y el tema rítmico de la alternancia entre palabra, enunciación y silencio es la vida misma, ¿no? Tal cual, totalmente. Están muy buenos. Bueno, Ana María, Mario, ha sido un placer enorme Muchas compartir gracias, con para ustedes mí esta también. charla. Bienvenidos de nuevo a la Bueno, agradezco Feria la del posibilidad de la Libro. entrevista. Gracias. Y muchas gracias por estar acá en este espacio de la universidad. Te auguramos una estadía buena en Comodoro, esperamos que vuelvas, Sí, porque claro. como has estado y recordaba Mario hace unos instantes en distintas circunstancias, sentimos la necesidad por ahí de poder tenerte un poquito más acá en el sur, así que gracias por la No, visita. por favor, ¿Qué a tal? ustedes por recibirme. Gracias Mario por la No, compañía. gracias a vos.